A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, nuevamente le damos la bienvenida a ¿Por qué lo hiciste? Un programa realizado por la Fundación Códigos desde Punta del Este, Uruguay, para todas las emisoras que nos acompañan, que hoy llegan a 227 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Como siempre, seleccionando las noticias más importantes de la semana en cuanto al medio ambiente y al cuidado de nuestro planeta. Y para ello, vamos a los titulares de hoy, a Buenos Aires, con Laura Ribeiro. Adelante, Laura. Una noticia trágica. Encuentran millones de abejas muertas en México. Perú. Condenan al líder indígena por defender la tierra ante minera canadiense. Hay 182 fallecidos a causa de heladas y friaje en 9 regiones del Perú. El huracán Lane se alejó de Hawái, pero persiste riesgo de graves inundaciones. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Una noticia trágica. Encuentran millones de abejas muertas en México. Las abejas no solo son importantes por ser parte de la biodiversidad, sino que son las encargadas de la polinización, es decir, de la reproducción de las especies vegetales. Por eso, como suele decirse, sin abejas no hay vida, y si las abejas desaparecieran, la vida como la conocemos en el planeta ya no podría desarrollarse. Este mes de agosto, más de 300 colmenas de abejas de 18 apicultores en Quintana Roo, México, fueron afectadas por los empleados de un empresario que aplicaron un químico tóxico para fumigar. De acuerdo a las autoridades locales, cada colmena alberga miles de abejas, en ocasiones de 50.000 a 80.000, por lo que se estima que la afectación a más de 300 colmenas provocó la muerte a millones de abejas que estaban en un radio de 4 kilómetros de distancia. La muerte de estas abejas representa un fuerte golpe económico, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y con ello los ingresos de familias que dependen de la producción mielera. Sin embargo, lo más preocupante es que el uso de pesticidas cada vez está más extendido y afecta a las abejas, tanto criadas por apicultores como las que viven en libertad. Ellas no pueden hacer nada cuando una lluvia de pesticidas cae por error sobre su hábitat. Y bien, amigos, las abejas y los polinizadores siguen siendo noticia, lamentablemente. La noticia encara al problema más que nada por la miel, por el producto que todos conocemos de la abeja, que es la miel, y obviamente por la problemática que afecta a todas las familias que viven de la apicultura en ese lugar. Pero hemos explicado varias veces aquí en este programa que el problema va mucho más allá que la producción de miel. Las abejas y todos los polinizadores de la tierra, pero mayormente las abejas, porque es el polinizador más importante, se ocupan también de la fecundación, por decirlo, de las plantas, que eso representa justamente al 70% de los alimentos que consumimos los seres humanos y los animales. Estamos hablando de que la abeja, ese animalito pequeño que uno puede agradarle o no, pero realmente es un animalito que es una máquina perfecta de trabajo, que está continuamente trabajando y produciendo, es el responsable del 70% de los alimentos. Increíble, ¿eh? Y esto justamente, este problema de los pesticidas, es uno de los problemas que las abejas están soportando. Sabemos
que han desarrollado mecanismos, las abejas, para de alguna manera tratar de defenderse de los pesticidas. Estos mecanismos consisten en apartar en algunas celdas el polen contaminado por los pesticidas y sellarlos con cera para que no contamine a los demás depósitos. Es increíble cómo este animalito ha logrado de alguna manera tratar de sobrevivir al embate que realiza el ser humano constantemente. Pero obviamente esto no alcanza. La noticia habla de que afecta a varios apicultores y que han muerto 300 colmenas. Yo recuerdo grabando en Argentina, más exactamente en Escobar, estaba grabando un programa justamente referente a este problema, a esta problemática llamado colapso de las colonias. Y me acuerdo que luego que termino de grabarlo, esto fue al aire libre, en un parque, como acostumbrábamos a hacerlo siempre, en lugares abiertos. Y cuando termino de grabar el programa, que empezamos a juntar las cosas, las cámaras y todos los aparatos, se acerca una persona, una mujer, y me dice, me quedé escuchándolo porque mi hijo es apicultor. Tiene colmenas en el sur de la Argentina y ha perdido el 90% de las colmenas en los últimos 2 años. Él suponía que era por algún problema de cambio climático o evidentemente algo que el hombre estaba haciendo mal, pero ahora me queda claro. Y yo le pregunto, ¿cuántas colmenas perdió su hijo? Y me dice 300 colmenas. Fíjense, el mismo número pierde este apicultor en Argentina. Y me dice, le quedan solamente 30 colmenas y desgraciadamente vamos a tener que abandonar la profesión porque no podemos contra esto. Es uno de los problemas el pesticida, pero en esa zona, quizás donde estaba este señor en el sur de la Argentina, quizás ahí no es tanto el problema de los pesticidas, quizás haya otros problemas. Lo que sí nosotros sabemos es que hay 3 teorías que hablan de la desaparición de las abejas o la causa que estaría haciendo que las abejas desaparezcan o mueran. Una es, sí, evidentemente los pesticidas, porque a la vista está las pruebas realizadas dentro de las colmenas con esos depósitos apartados que ellas hacen para apartar justamente el polen contaminado. Pero también se sabe que las ondas de los celulares y los gases tóxicos que envía el ser humano a la atmósfera están afectándolas. Porque hay fenómenos que pasan con estas abejas cuando desaparecen que son bastante extraños. Dicho por apicultores experimentados de muchos años a los cuales entrevistamos tanto acá como en Argentina, nos explican que las abejas abandonan literalmente la colmena, abandonando a la reina, que eso es algo que no sucede nunca, o sea, es algo totalmente atípico. Abandonan a la reina y a las crías y se van y no vuelven. Y obviamente se supone que mueren en algún lugar. Es un fenómeno bastante extraño, por eso no solamente se le puede culpar a los pesticidas. Obviamente este problema de los pesticidas hay que solucionarlo urgente, porque sí está afectando a las abejas y a todos los insectos y a otros animales también. Pero también hay que ver de considerar las otras tesis que hay al respecto, porque quizás es un conjunto de todas estas cosas lo que está afectando a estos animalitos. Y cuidado, que el día que caiga la última abeja a tierra realmente se nos viene la noche, porque un gran hambre puede venir en el mundo en breve tiempo. Señoras y señores, no es solo la miel lo que importa aquí, realmente es uno de los animales más importantes, está catalogado como el animal más importante del planeta, justamente porque de él depende el 70% de los alimentos. Segunda noticia de hoy con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Perú. Condenan al líder indígena por defender la tierra ante minera canadiense. La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto. De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Adubiri, condenado por disturbios y por haber incitado actos ilícitos.
Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social en contra de los proyectos extractivos en el país, así como lo expresó el propio Walter Adubiri. El manifiesto público denuncia también el carácter racista de la acusación, que no reconoce la identidad indígena de Adubiri y por lo tanto el derecho a la defensa legítima de su territorio en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Adubiri no es un caso aislado y se inscribe en un contexto de políticas promineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales. Señoras y señores, otra noticia lamentable. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que comunidades indígenas defienden con uñas y dientes su territorio y, en definitiva, el territorio de todos, nuestro planeta. Y no es la primera vez que las avasallan con el poder característico de las grandes empresas multinacionales. Pero, además de esto, que es lamentable, quisiera hacer un par de aclaraciones porque mucha gente no conoce cómo funciona el sistema de mineras en casi todos los países, sobre todo en Latinoamérica. Supóngase que usted es dueño de un campo en Uruguay, o en Argentina, o en algún otro país latinoamericano. Casi todos tienen las mismas leyes. Evidentemente no soy experto en leyes, pero en el programa que hicimos junto al doctor Barla hace años por la minera Aratiri que venía a Uruguay, el doctor Barla aclara ese punto, ese aspecto justamente de las leyes de minería. Y en el mismo él aclara que si uno tiene un campo y en el campo encuentra algún mineral rico, como puede ser oro, diamante, mármol, no sé, petróleo, lo que sea, uno no es dueño de ese material, porque uno es dueño de la superficie del campo y no de lo que está debajo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es algo que está en casi todas las constituciones de nuestras repúblicas latinoamericanas. Ahora, lo insólito es que no es de uno, pero tampoco es el gobierno el que lo va a explotar de cada país, sino que las únicas empresas autorizadas a explotar esos yacimientos, que pueden ser, como decíamos, oro, diamante, petróleo, lo que sea, son empresas o canadienses o australianas o norteamericanas. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué no puede ser una empresa del mismo país la que explote su territorio? Bueno, todo eso está justamente en un marco legal que viene de hace décadas y que no protege ni al dueño de la tierra ni tampoco al gobierno donde se encuentra la tierra, ¿no? Porque imagínense que si dijera, bueno, está bien, no le pertenece a la persona, lo que está debajo le pertenece al gobierno y lo usufructa el gobierno para el bien del pueblo, todavía, pero tampoco. El gobierno lleva un porcentaje de la explotación que es muy bajo y el dueño de la tierra solamente va a percibir una especie de alquiler que en aquel momento en ese programa se explicaba que era alrededor de $70 por hectárea por año. Quiere decir que un campo de 10 hectáreas, por ejemplo, estaría percibiendo por la explotación del mismo, que obviamente se lo destruyen totalmente, unos $700 al año. Así son las cosas con la minería y por eso nosotros creemos que es bueno que la gente esté enterada de esto. La mayoría de la gente no tiene idea. Y es bueno cuando agrupaciones indígenas defienden el suelo, defienden el planeta, porque además a colación de todo esto tenemos que pensar en la contaminación, que es justamente el punto clave en esta movilización indígena. La contaminación de las aguas. Pasa constantemente y eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces se utiliza cianuro y otro tipo de venenos para procesar los metales o los materiales que se quitan de debajo del suelo y eso contamina no solamente el agua sino toda la tierra. Yo creo que hoy tenemos que cambiar esas leyes que además de ser totalmente injustas con cada país y con cada pueblo, también son injustas con la naturaleza. Ideas que cambiarán el mundo.
La industria automotriz ya cuenta con diseños que reducen el impacto ambiental. Ahora le toca el turno a la industria aeronáutica, que si bien ha ido mejorando progresivamente la eficiencia del combustible durante décadas, su consumo excesivo llevó a un replanteamiento de la situación que resuelve con eficacia y celeridad este tema. Para ello, la NASA ya se encuentra trabajando en nuevos prototipos como el D-Series del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que cuenta con un fuselaje doble que permite instalar el motor en la parte trasera y reduce el consumo de combustible a la mitad. Por su parte, la empresa eslovena Pipistrel ha desarrollado un avión ligero de 4 plazas que funciona completamente a electricidad. Todas estas tecnologías están convirtiéndose para producir capacidades que no eran imaginables hace 10 años, aseguró David Hinton, directivo de la NASA. Seguimos transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este para todas las emisoras, 227 emisoras, 222 emisoras de AM y FM y 5 emisoras de Internet en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Seguesa. Y vamos con Majo López a escuchar algunas de las emisoras que integran esta cadena. Adelante, Majo. De las radios internacionales: Radio Horizonte, Abancay, Perú; Radio USACH, Santiago de Chile; FM Radio Curucautín de Chile; Radio de Colección de Chile; FM Monte Carlo Sur 100.9 Angol, Chile; Radio Los Confines 108 AM, Chile; Mi Radio FM 90.5 Región de los Ríos, Payaco, Chile; Radio Estrella del Norte, Vallenal, Chile; FM Rumba 107.7 Bonaire, Holanda; Radio Merengue 1210 AM, República Dominicana. Bien, amigos, vamos ahora a Buenos Aires nuevamente con Laura Ribeiro a la tercera noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Hay 182 fallecidos a causa de heladas y friaje en 9 regiones del Perú. La Defensoría del Pueblo indicó que en 9 regiones del Perú se registran hasta el momento 182 fallecidos a consecuencia de las heladas y el friaje. Este fenómeno climático, caracterizado por la caída repentina y brusca de la temperatura, acompañada de fuertes vientos. El organismo estatal dijo que el plan para combatir dichos fenómenos naturales presenta deficiencias. Así, autoridades de la Defensoría precisaron que las cifras que cada año reportan muertes por efecto de las bajas temperaturas evidencian que el plan multisectorial ante heladas y friaje que se aprueba cada año y que comprende en gran medida los mismos distritos y las mismas acciones desde el 2014, no está cumpliendo con su principal objetivo, que es evitar muertes y reducir los daños en las condiciones de vida de miles de peruanos y peruanas. Bueno, lo hablábamos en el programa anterior, las olas de frío y las olas de calor irán aumentando. ¿Debido a qué? Al debilitamiento del ozono, como explicábamos. Nosotros vamos a ir notando cada vez más diferencias térmicas. Para las personas que tienen más de 40 o 50 años, se deben de acordar qué diferente era el clima cuando éramos niños. Imagínense que cuando uno iba a la playa, no necesitaba protector solar. Y por el contrario, llevábamos un aceite para ponernos para que el sol nos dorara la piel. Imagínense si hoy nos ponemos un aceite, salimos achicharrados. Otra cosa que recordamos bien, que los veranos eran veranos y los inviernos eran inviernos y las temperaturas se mantenían estables. Hoy por hoy puede haber un día de calor primaveral en pleno invierno y al otro día hacer un frío de morirse. Lo mismo puede pasar en verano. Puede haber días en pleno enero de un gran frío, además de que los días de calor que tienen que venir, vengan. Esto lo estamos viendo cada vez más, cada vez se está midiendo, además, obviamente, cada vez se siente más la diferencia térmica. Además,
que cada vez hace más frío y cada vez hace más calor, además de los contrastes que puede haber. Hay días inclusive que vivimos las 4 estaciones en el mismo día. Esto está sucediendo, señoras y señores, por el debilitamiento de la capa de ozono. Fíjense que la capa de ozono, además de ser un filtro solar, como todos sabemos, es una manta que protege al planeta justamente de los climas espaciales que son extremos. Son climas muy fríos y muy calientes y en pocos segundos puede cambiar esto. Entonces, al perder ozono, cada vez nos vamos acercando más a lo que son los climas espaciales. Esta noticia de Perú obviamente está resaltando también las medidas que tienen que tomar para que no muera tanta gente a causa de las olas de frío. En Perú obviamente se nota mucho este tema a medida que van perdiendo ozono, porque son lugares secos, altos, en los cuales la gente evidentemente va a sentir más el frío que cuando está cerca del mar o a nivel del mar. Porque el mar y las aguas son bastante térmicas en ese sentido y contienen un poco más estas diferencias térmicas, pero igualmente se nota también otros fenómenos como grandes vientos y también grandes humedades, como está sucediendo por ejemplo ahora aquí en Punta del Este, que tenemos muchos días de lluvia y vientos fuertes. Queríamos traer esta noticia. ¿Por qué lo hiciste? Simplemente para mostrar, señoras y señores, que cada vez vamos a ir sintiendo más los fríos y los calores, cada vez va a haber más viento, cada vez va a haber más inundaciones y sequías, y todo va a ir aumentando simplemente por el debilitamiento del ozono, que no se ha recuperado como todo el mundo piensa, sino por el contrario, se sigue debilitando. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El huracán Lane se alejó de Hawái, pero persiste riesgo de graves inundaciones. En un reporte, el servicio explicó que aunque Lane ya no representa una amenaza para Hawái, la humedad persistente asociada con la tormenta tropical producirá lluvias excesivas este fin de semana. Podría provocar inundaciones repentinas adicionales y deslizamientos de tierra. Lane, que en su avance a Hawái alcanzó en días pasados la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, calificada extremadamente peligrosa por los potenciales daños catastróficos que dejó a su paso, provocó inundaciones superiores al metro de altura en varias zonas de Isla Grande. Los huracanes rara vez tocan tierra en Hawái, ya que en el Pacífico Central se forman muy pocas tormentas en relación a las del Atlántico o el Pacífico Oriental, por lo que las islas hawaianas presentan un pequeño objetivo en el vasto océano. Desde 1959, solo 2 huracanes han tocado tierra en Hawái: el huracán Dot en 1959 e Iniki en 1992. Y bien, amigos, aumento de los vientos superficiales, aumento en los huracanes, aumento en la evaporación del mar debido a la fuerza del sol, debido al debilitamiento del ozono. Lo que hablábamos, siguen aumentando los fenómenos. Fíjense en que Hawái no es un lugar típico de huracanes y sin embargo ya está sintiendo también los embates del cambio climático. También recuerden el año pasado la cantidad de huracanes que hubo en el Caribe, lo cual, si bien es una zona de huracanes y es normal en esa fecha, hubo varios, uno atrás del otro, hacían fila, recuerdo, para golpear las costas de Estados Unidos y las islas del Caribe. Señoras y señores, todo este problema radica solamente del consumo de oxígeno de los motores de combustión, que debilita el ozono y trastorna todos los climas del planeta, trastorna todo el equilibrio climático y también está trastornando todos los sistemas de vida del planeta. Solamente cambiando la tecnología de los vehículos de motor a combustión, como tienen ahora desde hace décadas, a eléctrica, es la única forma que podemos revertir todo este proceso enorme que está afectando a todo el planeta. ¿Cómo se hace eso? Pidiendo los coches eléctricos. Necesitamos que vengan los automóviles eléctricos urgente. No hay que dar más largas al asunto. Los gobernantes tienen que ocuparse de este tema porque nos afecta a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. Bien, amigos, una vez más la Fundación Códigos cumple con informar
cuál es la realidad de lo que está pasando según nuestros estudios de más de 30 años y cómo se puede revertir, porque todavía estamos a tiempo y por eso estamos aquí tratando de seguir insistiendo con este tema hasta que de alguna manera los autos eléctricos estén en todas las ciudades del mundo. Ideas que cambiarán el mundo. Transformar los desiertos. Inmensas extensiones de tierra árida podrían convertirse en infinitas fuentes de energía limpia y dejar de ser un páramo desolado. Durante 6 horas del día, las tierras de esas zonas inhóspitas absorben más energía que la que consume la humanidad en un año. Para solucionar este tema, políticos, científicos y ecologistas se reunieron para dar a luz el proyecto Desertec, que desarrolla energía eólica y solar a lo largo de miles de kilómetros en distintos desiertos. A medida que este proyecto vaya avanzando, las ciudades de China podrían ser alimentadas energéticamente por el desierto de Gobi y América del Sur podría beneficiarse con Atacama. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad, siempre. También agradecer a Global News, leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.